Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile. Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gress. Hola, ¿cómo están? Hola, Jasna, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Luzma? Oye, bien felices que tenemos un nuevo capítulo de Con- nuestra tercera temporada de Pediatras a tu con un podcast. temazo y una tremenda invitada. Vamos Así a es que- hablar de vacunas, que nos Oh, encanta. Sí, porque somos súper mega pro vacuna, camiseta puesta. Porque las vacunas salvan vidas. Son seguras, salvan vidas, ¿cierto? ¿Y a Y quién para tenemos eso, hoy? a la Carolina Ibáñez. ¡Viva la Hola, Caro! ¿Cómo ¿cómo estáis? estáis? Bienvenida. Hola. Les cuento que la Caro es infectóloga pediátrica, es mamá de la Sofi y Benja. Además es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Y más importante, es parte de nuestro equipo de Casa Pediatra. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Estamos felices que estés acá porque creemos que la vacuna es un tema que nunca pasa de moda. No, nunca va a pasar de moda. Además que tenemos que educar. Yo creo que eso es súper Y oye, importante. reforzar, porque nos ha pasado mucho que estamos en época de vacuna de influenza, o sea, suponemos que ya todos la tienen puesta, pero ha pasado mucho que el refuerzo no se lo están poniendo, pues se les olvida a las guaguitas más chicas. Sí, las vacunas son, yo encuentro un lujo de nuestro país. Además, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones es una envidia a nivel internacional. ¿Cierto? Es un orgullo para nosotros pararnos en cualquier lado y mostrar nuestro PNI, de Sí. verdad. La gente no sé si tiene como una medida de lo robusto que es nuestro programa. Hay las mamás que tienen hijos más grandes y ahora están teniendo guagua y se dan cuenta como que las que antes pagaban y que uno les decía que se las pusiera y ahora Sí. están y como que te miran. No, Yo las creo que felices. ellos se dan Las mucho felices. cuenta de lo que hemos crecido a nivel Sí, país. es un tremendo regalo que nos hace el Programa Nacional, Ministerio, no sé, Hacienda. No tengo idea quién lo regala, pero es un regalo brígido. Maravilloso. Qué Sí. bueno. Y por eso hoy día queremos hablar mucho de las vacunas. Sí, y tenemos varias preguntas y vamos a partir con la primera sección que son las preguntas que nos hacen las mamás de la consulta, ¿ya? Y una de esas preguntas, a pesar de que tenemos un programa súper top, el PNI lo máximo, ¿no es cierto? Preguntan, doctora, a mi guagua, ¿qué vacuna extra le puedo poner cuando son chicos? ¿Qué vacunas extra PNI se pueden Y administrar? no solo cuando son chicos, ahora hay unos que tenemos Sí, que poner refuerzo. pero esto es enfocado a los Partamos. chicos. Sí, En partamos. la guagua chica. Yo siempre Mm. digo que para los baby shower, en vez de regalar otras cosas, regalen vacunas. Oye, encuentro que Es buena excelente idea regalo. eso, Que ¿cierto? regalen vacunas contra meningo, sin marca. Vamos a hablar vacunas contra meningococo conjugada de 4 componentes, que se usan 2 dosis en los más chiquititos. O sea, puedes partir a los Perfecto. 2 meses, después a los 4, y después incluso puedes ocupar como refuerzo la dosis de los 12 meses, que es ministerial. Ujú. Y otra vacuna que a mí también me gusta recomendar, obviamente dependiendo de la capacidad de los papás de pagarla o no en ese momento. Si es que tengo que escoger una, escojo siempre meningococo. Si es que Perfecto. pueden pagar más vacunas, rotavirus, Ujú. Sí, que no esa está incluida. es verdad. Y esa además es oral, entonces no es un pinchazo más. Recordemos que Mm. igual a los 2, 4 meses se ponen los niños vacunas, que igual hay una contra el meningococo, pero se recomienda siempre poner la segunda, ¿no es cierto, Caro? Sí, La extra. la extra. Lo que pasa es que en Chile nuestra epidemiología es media maldita, porque se reparte mitad y mitad. Entonces, un año tenemos, o 30-70, depende del año que estemos Ujú. hablando. Entonces, hay como 2 tipos o 2 serogrupos de meningo, el W y el B, que siempre han sido nuestro problema. Históricamente, nuestro problema era el B. Entonces, la vacuna que está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones para los más chiquititos es la contra el meningococo B. Sin embargo, hay años en que se reparten, como les decía, 50% B, 50% W, otros años 30%, 70%. Entonces, nos queda el W descubierto en los más chiquititos. Entonces, por eso es que yo recomiendo la vacuna conjugada de 4 componentes en esa edad. Y cuando uno además lo analiza, como por mortalidad y por carga de enfermedad, al final los niños que más se mueren de meningitis son los niños menores de 1 año. Perfecto. Exactamente. Entonces uno dice, Hay que protegerlos. Así. claro. Entonces Ujú. uno dice, ¿dónde voy a poner mis moneditas? Voy a poner mis moneditas en los menores de 1 año contra meningo W, porque no la van a recibir hasta el año. Ujú.
Y pasa mucho tiempo. Sí, po. Claro. Esa, Y- esa pregunta es típica, así como, pero ¿para qué si se la van a poner No, al y a veces te año dicen, y si ya agregar? hay una de meningitis, y les Claro. explico lo mismo que les digo la cara. Hay 2 serogrupos los más frecuentes y lamentablemente estamos cubriendo uno y necesitamos cubrir Ujú, los ujú, 2. ujú. Oye, el otro día, y está real, me tocó un hombre más grande, porque es verdad que nuestro programa hoy día incluye la vacuna del papiloma, que quizás es algo que uno habla menos, porque estamos acostumbrados a niños más chicos, pero esta se incluye ya desde cuarto, quinto básico. ¿Se debe vacunar a los hombres, los que quedaron fuera? ¿Qué podemos hablar de la vacuna del papiloma? La vacuna, a ver, la respuesta corta, sí. Hay que vacunarlos a todos. Sí. Eso, me Respuesta encanta. corta, sí. Vacuna para todos. Vacuna para todos, ¿cuándo? Idealmente antes del inicio de la actividad sexual. ¿Y por qué cuando uno piensa en hombres? Porque en el fondo ya uno dice, ya, esta vacuna que previene como a grandes rasgos cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Ujú. Y eso Claro, y que los dice, hombres ¿por no qué los tienen, hombres? digamos. Claro. Pero no hay screening para ninguno de los cánceres que son por virus papiloma No, que le afectan a los hombres, como el cáncer de pene, de ano y la papilomatosis laringea y todos los como de cabeza y cuello. Entonces, como no hay ningún método de screening, en el fondo, mi opinión es que obviamente hay que prevenir en esos grupos Ujú, a los niñitos ujú. varones. y aparte que la vacuna del papiloma es la vacuna que previene el cáncer, o sea, es como tremendo Hay aporte. algunas otras también, Sí, pero como emblemáticamente es una de las vacunas, claro, que están creadas para prevenir cáncer. Oye, y eso cambió ahora el número de dosis. Ahora es una dosis, Es un- ¿cierto? eh, Sí. sí, O sea, la que está en el programa, por lo menos. actualmente se redujo a una dosis Ujú. en base a estudios que no fueron diseñados para bajar a una dosis, sino a Mm. estudios observacionales en los que se vio que una dosis era suficiente y efectiva. perfecto. Pero la Em, recomendación sigue siendo poner el Dos. refuerzo. la recomendación ministerial, y si nos alineamos con eso, es una, porque Perfecto. una sería suficiente, y eso viene desde la OPS, como enfocado principalmente en los países en los que una era mejor que ninguna. Ujú. Porque Así. tú partes mirando África, por ejemplo, y no había. Claro. Entonces tú sabías que si tenían a morir, no sé, por ese año tantas mujeres de cáncer cervicuterino. Entonces, bajo la premisa de una es mejor que ninguna y de que hay cierta evidencia que apoya que con una dosis sería suficiente, se parte con una dosis. Ahora hay ciertas poblaciones especiales, ciertos grupos en los que yo preferiría discutir caso a caso a quienes indicarles dos. Ah, eso es súper O sea, de importante. todas maneras, mejor consultar. Oye, y acordémonos que la Caro atiende en casa pediatra, Sí. ¿ya? Así es que si tienen dudas, preguntas, las mamás no están tan claras, mejor pedir Siempre una hora, preguntar. sí, y verlo así como en detalle, porque esto es caso a caso, pues no es así como para todos, en No. algunos aspectos, ¿ya? Eso. Oye, y lo otro, otra pregunta que hacen también bien frecuente, como ahora la vacuna del meningo B está en el programa, pero están los hermanos mayores, ¿ya? Que no están vacunados por el programa, que no compraron la vacuna, qué sé yo. Ya, y las mamás le quieren poner la vacuna. ¿Hasta cuándo se puede poner esa vacuna? ¿Cuándo se recomienda? ¿Cuál Es- sería como el...? Esta vacuna se puede poner hasta la edad adulta. Así es que no hay un tope como para otros hermanos. En Estados Unidos en general y en países donde, o en poblaciones, por ejemplo, que se van a regimientos, cosas así, o niños que van a college, se recomienda un refuerzo antes de ir a vivir en estas condiciones como de más Hacinamiento. hacinamiento. Ah, Qué fea, o sea, suena fea la palabra, pero en No, verdad es vivir pero- en comunidad. Vivir Digámoslo en así. grupitos. Muy, muy juntos. Claro. Muy juntos y con muchos besitos y mucho intercambio de cepas de sus faringes. O sea, la Muy Vexero bien. se la deberían poner. Y ahí la recomendación es desde una dosis, No, ponerles las 2 dosis. las 2 dosis en niños mayores de 1 año, lo mismo que adultos. Perfecto. O sea, todo el personal de salud Estamos todos está vacunados. súper vacunado. Sí. Todos vacunados. Y lo mismo, por ejemplo, no sé, pues si vas en viajeros que van a lugares con mayor prevalencia, también se usa vacuna de meningo, quizás otros serotipos. Si vas al cinturón o en África subsahariana, vas a vacunar contra otros serotipos, pero todas las vacunas se pueden usar en adultos. Oye, eso Ujú. me voy a salir del guión, pero que encuentro que es súper importante hablar de medicina del viajero. O sea, a los pacientes uno les recomienda y de repente no saben y nos falta que llegan al control porque se van en 2 días más de viaje y uno les dice, ¿y les pusiste el refuerzo del sarampión? Y te quedan mirando como,
La fiebre amarilla. La fiebre Así amarilla como, o depende, distintas obviamente, del vacunas, y la destino. gente no sabe esto de que al viajar no solo hay que preocuparse de llevar un botiquín de viaje, los pasajes, el protector solar, sino que existen vacunas para cada lado. Yo creo que es súper importante mencionar esto, Caro. Sí, yo creo que la medicina del viajero, bueno, lo primero es que la medicina del viajero es más que solo vacunas. Eso es lo Ujú, primero. claro. En general se revisan el o los destinos en conjunto y se hace una recomendación personalizada. Las vacunas que necesiten, así como general, todos los niños mayores de 6 meses que tú vayas a subir a un avión que afuera de Chile van a necesitar al menos una vacuna de sarampión. Sí. Ujú. Y después, dependiendo del destino, van a haber otras vacunas. También es importante recordar que hay gente que llega pidiendo vacuna de dengue, por ejemplo. Y Mm. nosotros en Chile No no tenemos. tenemos vacuna de dengue. Entonces, por más que usted quiera, no la va a conseguir. No. Algunos pueden ir, no sé, hay gente que le gusta hacer turismo de vacuna y se van, no sé, a Argentina, por ejemplo. Pero en Chile vacuna para dengue no tenemos. Pero sí se entregan todas las recomendaciones de prevención de picaduras de mosquito. Perfecto. Protección solar, se revisa de nuevo el orden, que uno ocupa el bloqueador, después el repelente. Hay un montón de cosas cuándo, porque depende dónde vas, qué riesgos tienes y en qué momento del día vas a hacer la protección de los repelentes, la búsqueda de las bichitos estos que se te pegotean, etcétera, Oye, etcétera, etcétera. importante que esto no es una receta de cocina, pues no es No, como po. que le sirva a todo el mundo para todo. No. No, tiene que ser No, porque hay veces que también personalizado. les dicen a los más chicos que, no sé, po, 1 año y medio, que tienen que vacunarlo del viajero y ya habían, hay guaguas que son súper viajadas, Sí. a 2 años, ¿Sí? y ya tienen sus 2 dosis del sarampión, o después llegan a los 3 años con la vacuna que les toca ministerial del sarampión y ya tienen sus 2 dosis de sarampión. Entonces, es muy importante, y acá un llamado también a los pediatras, que recuerden las vacunas del viajero, porque por lo menos hay que ponerlas 2 semanas antes del viaje. Eso es súper importante, que al final del día no es como me voy mañana, ayúdame. O Mm. sea, si tú me decís me voy mañana, ayúdame, yo te decir, ¿y podéis correr los pasajes? Sí. Ujú. Porque en Esa es la verdad, ayuda, esa es la ayuda. como que, salvo que, no sé, que haya ahí como a Iquique, pero Aparte que hoy día igual hemos visto que hay brotes de sarampión, o sea, esto Claro. no es como que uno dice, sarampión es una enfermedad antigua, que quizás a nosotros no nos ha tocado ver tanto, pero estamos viendo sarampión gracias A los que no se vacunan. a los que no se vacunan, para no decir todos los antivacunados. el sarampión es una enfermedad clástica de acumulación de susceptibles, que se Ujú. necesita una cantidad de gente en la población que esté vacunada contra sarampión para mantener esta como estabilidad que tenemos y la erradicación a la que llegamos alguna vez, o eliminación a la que se espera. Entonces, cuando se acumulan susceptibles, van a aparecer casos. Y además es, por lejos, la enfermedad más contagiosa que existe. Entonces, se reparte muy rápido. Ujú. Y claro, si te vas a subir a un avión, vas a ir, no sé, vas a ir a un parque en un país, en otro país, no sé, vas a estar lleno de gente alrededor porque uno no viaja a encerrarse en general. No, Lo más probable es que tengas contacto. Entonces, la idea es viajar protegidos. Eso. y claro, y si cuando compren pasaje, pregúntense y digan, por lo menos voy a ir al pediatra a saber qué tengo que hacer para el viaje. Oye, y les vamos a dar un tip, porque aparte de viajar, se pueden llevar, no tenemos tremendo auspiciador hoy Oye, día, nuestro sí, Popeye, amado, Amo. querida. Y para el viaje se lo meten en la maleta, pues lavar toda la ropa ahí en los baños del hotel, queda perfecto, son hipoalergénicos, no irritan la piel. Y tenemos a Eucerin, que nos está acompañando también hoy día, otro Sí, auspiciador. bienvenido, ¿cierto? Y en invierno y verano les queremos recordar el uso de protector solar. Fotoprotector. Por favor, y si es que hay picadas o molestias en la piel, tenemos a nuestro amigo Aquaphor, que nos ayuda en todas, así que Y a Topi, lo A Topi, máximo, el sí. spray calmante. oye, ese spray es Yo lo mágico. amo. Hay que incluirlo dentro del botiquín. Es un spray calmante que ayuda a... A disminuir la todo. picazón, sí, Bueno. lo máximo. Así que gracias por estar con nosotros, nuestros auspiciadores. Oye, otra pregunta que nos hacen las mamás. Oye, esta sí que está de Sí. moda porque hubo mala información además. ¿Qué Sí. se les ocurrió? ¿Quiénes se tienen que poner la vacuna del COVID actualmente en el programa actual, acá en el país? Oye, esta vacuna sí que Oye, cuesta venderla. costó con los papás. ¿Opinión Sí. personal o lineamiento ministerial? Las dos queremos. No, opinión personal, queremos saber.
opinión personal, yo creo que todos los niños deben vacunarse. Y eso está en la última recomendación del CABEI, que fue la última que hicimos hace como 2 semanas, en que nos manifestamos en pos de que se incluya a los niños sanos, al menos con una serie primaria, contra COVID. Que era como estaba antes, ¿no es cierto? Porque Así en el es. fondo uno les recomienda que por lo menos tengan 2 Las dosis 2 de dosis. COVID en la vida. En la vida. Tengan Ujú, una serie primaria. ujú. Sin embargo, Para entrar en- por motivos de presupuesto que no tienen nada que ver con salud, digamos, esto es Ujú. Hacienda, em, no hay presupuesto para vacunar de COVID a los niños sanos. Entonces, Chan. ese es el motivo Chan. por el cual Ya. en el último lineamiento los niños desaparecen del lineamiento. Sí. Entonces, Ujú. hoy día quedan solo poblaciones especiales y de riesgo, Claro. que son inmunosuprimidos, cardiópatas, Asmático. todos aquellos que tienen enfermedades de riesgo de Crónicas. hacer un Ujú. COVID grave. Pero los niños sanos, que en mi opinión deberían recibir vacuna de COVID, no la están recibiendo y no la pueden recibir porque No, además en No se Chile las ponían. no se no, las es que no ponen se puede, y po, tampoco si la no. podrías comprar. No, pues no se puede Claro. comprar. No es una vacuna particular como la influenza, que en los Claro, que si mayores no de te quinto toca, básico nosotros sí Puedes comprar. recomendamos, en casa pediatra estamos vacunando a domicilio, pero entonces, bueno, vamos a estar a la espera de las nuevas novedades, pero claro, uno la puede indicar, pero no a todos los niños se las van a poner. Pero sí acordarse que la población de riesgo hay que indicarla, hay que ponerla, porque hay mamás que incluso quieren ponerles como refuerzo, que ya les pusieron sus 2 dosis y te preguntan así como si son la influenza inmunosuprimidos, anual, les toca anual. Ujú. claro. Claro. Pero los que son Pero sanos a los niños sanos y que las mamás dudaron, Mm. ya perdieron la oportunidad. perdieron la oportunidad, No, salvo que el no, no. ministerio nos haga caso, porque el CABEI tú sabes que recomienda Claro. y el ministerio tiene Es el que la última decide. palabra. Mm. Bueno, apenas sepamos novedades, les vamos a Ministerio, ir. por favor, escuchen al cabello. Escuchen Claro, eso. pongan la vacuna, porque hay mucha gente que quiere vacunarse de COVID y que está bien, Que porque no no hay hay. dinero. Oye, otra pregunta muy frecuente, a veces también las mamás están muy asustadas y les da mucho nervio por los efectos adversos de las vacunas o en el fondo los efectos más frecuentes, porque dicen, ay, ya, a uno le va a doler, le va a dar fiebre, va a estar más lloroncito y todos los pero. Hablemos de todos esos efectos. Ya, los Como lo más efectos frecuente, la Sí. adversos más frecuentes y más conocidos son en general parecidos para todas las vacunas. De hecho, cuando se hacen los estudios de vacuna, uno le entrega una cartilla a la mamá y Sí. la mamá rellena. Tuvo fiebre, tuvo dolor del brazo, se le hinchó, se le puso rojito, se Ujú. puso enojón. Todas esas cosas son esperables en más o menos porcentaje, dependiendo de qué vacuna estemos hablando. Sin hacerle mala publicidad, la vacuna de meningo B, por ejemplo, Ujú. que se pone a los 2 y 4 meses, es bien Sí, reactogénica. Produce harta sí. fiebre. Sí. Pero además Y produce dolor, fiebre, dolor, irritabilidad. y los niños se Mm, enojan y sí. uno lo pasa mal. Y con esa vacuna, de hecho, el NHS en Inglaterra es la vacuna en la que recomiendan el antipirético antes de recibir la vacuna. Claro, Ujú. pero acá en Chile la ponemos junta, entonces. Ahí, claro. Sí, Pero po. yo la verdad es que creo que si vas a recibir Vexero, al menos recétalo saliendo del vacunatorio. Perfecto. Eso, ahí Yo le digo saliendo, lo mismo. lleva Llega el a la paracetamol, casa sí. y O ponle ahí para. en el bolso la vacunaste y chao. Tal cual, Mm. porque de verdad que Lo es una pasan vacuna mal. súper Y reactogénica. esos efectos en general los esperamos 24 horas, ¿no es cierto? No, o sea, Sí. esa fiebre a lo más podría ser 48. 2 días, pero no es una reacción más allá. No, O Y las sea, reacciones alérgicas graves por una vacuna son muy poco son frecuentes. muy, muy infrecuentes. Anafilaxias vemos, no sé, te mentiría si te digo un número porque hay número específico por vacuna. Claro, y la gente cree que a veces que si se me hinchó mucho el brazo en lugar de punción podría ser una reacción alérgica y eso no, o sea, En general ¿sabes qué? La gente tiene razón. Es son, una reacción alérgica más allá que una infección, porque muchas veces esos pacientes consultan los servicios de urgencia y le ponen celulitis. celulitis, Sí. sí. Y no son celulitis. Mm, No necesitan antibióticos. claro, mm, Esas personas necesitan frío local, antialérgico y antipirético. ujú. perfecto. O antiinflamatorio. Pero es una reacción ahí, local ojo ahí a los que alérgica. hacemos urgencia. Sí. Porque he visto reacciones así gigantes y claro, uno dice. Dar unas ganas de Sí, dejarle... pero Sí. los controlamos después y efectivamente Pasan. pasan. Sí. Sí. No, y son reacciones Sí, conocidas, descritas. sí. Ahora, si es una reacción así importante, es súper bueno
que la reporten, Ujú. porque en supuesto. vigilancia existe la posibilidad, nosotros todos los profesionales de salud podemos reportar Sí, eventos adversos. sí, Y eso se siguen, se vigilan y Ujú. se va acumulando información eso. post comercialización que sirve también para aumentar la seguridad de las mismas vacunas. Claro, Perfecto. súper. Eso es súper importante. Y hablamos un poco, pero lo que toda mamá quiere saber es si le pueden dar el paracetamol antes Sí. de vacunarse. Idealmente no, ¿Y por qué no? Esa es la pregunta. porque se ha visto que disminuye la inmunogenicidad de algunas Ya, vacunas. explícale a las mamás qué es la inmunogenicidad, por favor, Karen. La inmunogenicidad es cuando bajan las defensas. Eso. Cuando uno se pone una vacuna, lo ideal es producir un grado de inflamación, como de inflamarte, que te dé fiebre, que ojalá te duela un poco el brazo, cosa de que nuestro sistema inmune reaccione y forme estas defensas o anticuerpos, y a eso le llamamos inmunogenicidad. Entonces, cuando uno aplasta un poco la respuesta antes de que empiece, baja también el umbral de respuesta y de anticuerpos que se van a producir. Perfecto. O sea, va a ser menor la respuesta esperada. Ya, entonces el paracetamol no antes, sino después de Después. vacunar. Y si es que Claro. pusimos la Vexero, inmediato. O sea, Inmediato, sí. ya, Oye, súper. viene nuestra sección más querida, Chararán. los mitos. Mitos. Ay, y me encantan, leyendas. Me encanta, porque acá sí que tenemos hartos mitos. Sí, oye, el clásico. No, es que a mí no me gustan las vacunas porque prefiero que le dé la enfermedad real. Porque si lo, La cara de la Caro, por favor, que eso haya quedado grabado. porque lo protegemos. Lo protegemos. ¿Qué dice la experta? Ya, mira, las enfermedades que uno protege usando vacunas en general son enfermedades graves, no son enfermedades banales. Claro. Ujú. La enfermedad real y la inmunidad producida por algunas vacunas es incluso mejor que aquella producida por la infección real. Era la típica de cuando juntaban a todos con la peste de cristal. Sí. Vayan todos a Valora. enfermarse. O sea, yo siempre Horror. digo, la varicela no es una enfermedad banal, no es una enfermedad que queramos que tengan los niños. Hay niños que se mueren por varicela, así es que no queremos No. experimentar con nuestros hijos. Sí. Entonces, no, la inmunidad de la enfermedad real, si bien en algunos casos es duradera, no siempre es mejor que la producida por vacuna. De hecho, en vacuna de virus papiloma humano, la inmunidad producida por las vacunas es, no sé, 4 o 5 veces mejor que la Que la- producida por la infección natural. O sea, O increíble. sea, súper mito. Súper mito. súper Descartado. Y mito. acordarse que las vacunas protegen contra la enfermedad grave. Porque la gente dice, me puse la influenza Ay, y me me dio enfermé igual. igual. Obvio, sí, no. Sí, pero no te hospitalizaste ni te dio. Ni te Ni te moriste. Ni te mueres, claro. Yo siempre les digo, esto previene hospitalización y muerte Eso. Exactamente. en influenza. Ujú. Hay otras que Previene se la previene el enfermedad. cáncer, Sí, ¿cachai? pues. Como que, Hay ok. otras que te dé el sarampión, que también o sea, te puedes morir de O la sarampión. meningitis. La Ah, meningitis, que es gravísima. O sea, y la cantidad de secuelas No. y lo que significa para una familia un Claro. niño con secuelas de meningitis. O sea, es como multiplicado por 20. Claro. Sí. Oye, otra. A ver, ¿qué Las más? vacunas dan autismo. Obvio. Pero algunas nomás. Algunas nomás. Ay. Ya, eso es un mito muy antiguo y muy desmitificado. Un paper de un doctor que ni siquiera me acuerdo el nombre porque me cae mal, que falsificó toda la información para publicar su paper en que probaba que las vacunas dan autismo. Las vacunas no dan autismo. A este señor le retractaron el paper y Y le además quitaron la licencia le médica. quitaron la licencia para ejercer medicina. Lo que pasa, creo yo, y esto es opinión personal, es que el autismo aparece en edades en que uno administra muchas vacunas. Ujú. Entonces hay una asociación temporal en que las mamás dicen, pucha, yo me acuerdo que yo le puse tal cosa Cambió. y cambió el niño. Claro. Pero ese niño Pero iba a es- ser autista sí o sí. Sí, exactamente. Así que es súper importante. No dan autismo. Mito. Oye, y otro. Mi hijo, ahora que es tan prevalente, mi hijo es alérgico a la proteína de leche de vaca. Así es que no lo puedo vacunar. ¿Mito o verdad? Es mito. Hubo una época en que la matriz vírica que se compró en Chile tenía un poco de caseína. Sin embargo, eso se cambió y solo provocaba
alergia en aquellos niños que tenían alergia a la proteína de leche de vaca, pero IgE mediada. Que esas son las O que sea, reaccionan las reacciones súper, súper, súper fuertes, y como rápida. anafilácticas rápidas, Claro. etc. Entonces, Así que porfa, not. no. Y lo mismo no. la alergia al huevo. No, valor. A ver, hay algunas vacunas, particularmente la de la fiebre amarilla, que yo considero que en niños que han hecho anafilaxia al huevo está contraindicada. Ojo, la anafilaxia son estas reacciones Reacciones severas, severas, o sea, sí. que no pueden respirar, labios hinchados, grave, que Necesitáis tienen adrenalina, urgencia. digamos. Urgencia, adrenalina, Claro, si no no es que te se mueres. te puso Sí. un poquito rojo el labio No. por comiste huevo, entonces No. súper importante. Oye, qué buen capítulo. Ya llegamos al final, pasó demasiado puedo rápido. Ah, no te creerlo. creo. Sí, ¿Tan rápido? sí. Así es rápido, Caro, te vamos a tener que invitar de nuevo porque creo que... Quedaron muchas cosas en el tintero. Así Pero Mi tip más, el que más Eso. amo, las vacunas salvan 6 vidas por minuto. mira, Mira. con eso nos vamos. Encuentro que Sí. mejor cierre. Las vacunas salvan 6 Perfecto. vidas por minuto, así Mira, que a vacunarse imagínate. todos. Muchas gracias. Si tienen dudas de vacuna, pueden encontrar a No la Caro duden. en Casa Pediatra y hace telemedicina. Así que pueden resolver todas las dudas y en los viajeros. Me ha ido muy bien con los pacientes que viajan, te aman. Sí. Y te tenemos unos regalitos. Un regalito. Un regalito para la Caro que se vaya. Ay, me van a regalada. mandar a lavar la ropa. Se la puedes pasar al marido también. Sí. Hoy muchas gracias por venir, Caro. Gracias a Chao. todos. Gracias a usted. Oye. Sigan escuchando Pediatra tu podcast. Se vienen tremendos capítulos. Tenemos Muchas gracias más invitados. Por vernos y escucharnos. Sí. Así Y es que mándenselo a todas las amigas, mamás, abuelas, tías, papás y vecinos. Chao, que estén súper. bien. Chao, chao. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.